Hola, ¿cómo están? Yo soy Lorena Álvarez y estoy más que contenta de participar de esta mesa, una mesa de diálogo, un conversatorio muy bonito organizado por CARE Perú, que se llama Con Educación Podemos. ¿Qué podemos lograr con la educación? ¿Qué nos falta para realmente que nuestros niños, que nuestras niñas puedan acceder a una educación de calidad, con igualdad de oportunidades, nivelando la cancha, logrando que esa educación sea realmente la que se merecen y la que necesitan para desarrollarse y cumplir todos los sueños que se propongan? Me acompaña un grupo de expertos, cada uno desde su sector, desde su mirada, van a generar un aporte, yo sé, muy lindo, muy enriquecedor para este conversatorio que, como les digo, se llama Con Educación Podemos. Estamos con Adolfo Geren, él es CEO de Anglo American Quellaveco. Le damos la bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. También estamos con Marilu Martens, ella es educadora y es directora nacional de CARE Perú. También estamos con Tomás Bermúdez, que es gerente del Departamento de Países del Grupo Andino del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID. Y también nos encontramos con Ernesto Cabaza, que es director general de Fe y Alegría del Perú. Les doy la bienvenida a los cuatro. Qué gusto estar reunidos. Y sin más trámite, ¿qué les parece si comenzamos un poco con el primer planteamiento de este conversatorio? Hablemos de los desafíos. Probablemente son muchos, pero en todo caso cada uno puede elegir el que considere más relevante o al que hay que atacar primero. Esos desafíos que podemos enfrentar a fin de lograr un desarrollo social que tanto anhelamos como país, ¿no? Especialmente mirando la realidad de la educación rural, donde sabemos que las brechas allí son muchísimo más abiertas. Y yo creo que por eso le damos la palabra a Ernesto, que creo que tiene un aporte muy interesante al respecto. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes con todos los que nos escuchan y ven a través de los medios y de las redes de CARE, y a ustedes que son los miembros del panel, por la invitación también, y aquellos que están detrás de cámara haciendo posible que esto se lleve a cabo. Bueno, me han pedido un poco que rompa el hielo en este conversatorio, hablando sobre la educación rural a partir de la experiencia de Fe y Alegría. Fe y Alegría tiene en efecto 6 redes rurales en todo el país, lo cual significan unas 160 escuelas de inicial, de primaria y de secundaria. Son redes que están ubicadas en 2 en la Amazonía, una en Pucallpa y otra en la carretera Iquitos-Nauta. Otras 2 están en la Sierra Centro-Sur, en Acobamba, en Huancavelica, y en Quispicanchi, en Cusco. Y las otras 2 están en el norte, más bien zona costera, en Tambo Grande, en Piura y en Moro, en Ancash. Entonces, esta experiencia de redes es una experiencia que comenzó allá por el año 94, cuando quisimos, como Fe y Alegría, entrar en el mundo rural, porque hasta ese momento era básicamente urbano, básicamente ubicada en ciudades, primero en Lima, hasta el 70. Nosotros, bueno, nacimos el año 66, entonces los primeros años fueron urbanos en Lima, pero con el terremoto de Huaraz, con el terrible terremoto de Huaraz, Fe y Alegría, que está dedicada precisamente a lo que son los sectores más vulnerables, de eso se trata, educación de calidad para sectores vulnerables, se trasladó entonces ya a las regiones, pero también en ciudades, hasta que el año 94-95, cuando ya había bajado el fenómeno del terrorismo, comenzamos a entrar en algo que siempre quisimos hacer, que era el mundo rural. Y el mundo rural intercultural y bilingüe, porque ese era el desafío. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Poniendo un colegio, como lo habíamos hecho en otros lugares. Dijimos que eso estaba bien, pero no era suficiente en el campo, que más bien había que entrar con otra estrategia. Y la estrategia fue una estrategia que después ha resultado, nos parece, ¿no? Como positiva,
para el desarrollo de los aprendizajes de los niños, niñas y adolescentes en el campo, y es entrar a gestionar un conjunto de escuelas, a veces vinculada a un centro piloto base, como el caso de Quispicanchi, por ejemplo, que en Andahuaylillas está el centro base San Ignacio, pero de ahí surgen otras 25 escuelas que están en toda la provincia de Quispicanchi y que están siendo trabajadas a nivel de una estrategia de red. Pero en otros lugares no necesariamente hay un centro base, en Moro no lo hay, en Malingas, en Tambo Grande tampoco. En la carretera Iquitos Nauta hay un instituto tecnológico que hace las veces de centro base, pero no es un colegio, es un centro, un instituto, que después le quiero comentar algo sobre eso porque me parece que también puede ayudar a entender. Pero ¿qué es lo que quiero decir? Que la estrategia de crear pequeñas redes es lo que nos ha permitido ir apoyando mejor a los docentes rurales en el campo. Estas microredes, ahora además, estas redes las hemos profundizado un poco más, y para poder acercarnos más al docente, lo hacemos a través de pequeñas redes de 3, 4, a veces 5 escuelas solamente, que acompaña un equipo pedagógico, y ese es el otro punto. No se trata solamente de tener redes rurales o microredes rurales, sino además a ver cómo las acompaño para que con un equipo pedagógico que está centrado básicamente a apoyar al docente rural en esas escuelas, podamos lograr los mayores aprendizajes posibles, que en el campo se hacen más difíciles por una serie de elementos que no hacen pues ventajosa esa posibilidad. Uno de ellos ha sido el tema de la lengua, ¿no? Sobre todo allí donde teníamos un problema de una situación de bilingüismo en la zona sur, básicamente es el quechua, en Quispicanchi, en Pucallpa es el chipibo con ibo, y estamos teniendo que trabajar con ellos, y después también en Moro hay algunas escuelas que son en quechua. Entonces eso supuso entrar a trabajar otro componente más, que es, en primer lugar, cómo incorporábamos el tema de la lengua originaria en la escuela, a veces luchando contra los propios padres de familia que no querían que los chicos aprendieran el idioma, que para ellos era sinónimo de retraso. Entonces decían, mejor que aprendan directamente el español o el castellano, y en todo caso el inglés, pero no el nuestro. Por lo tanto, hay una barrera que ha ido bajando poco a poco, pero aún se mantiene, que son los propios padres que no terminan de captar bien que el entrar en un proceso de socialización en el propio idioma es lo que más garantiza precisamente incluso la posibilidad de aprender bien el siguiente, como sabemos por la experiencia de muchos otros países, ¿no? Entonces el tema primero ha sido ese convencimiento e incorporar cada vez más la enseñanza en el idioma originario. Pero además la producción de materiales educativos en el idioma originario, porque esa ha sido otra tarea que ha tenido que ser fruto de una lucha permanente, sobre todo con el Ministerio de Educación, que como órgano rector tiene que hacer ese trabajo, porque es un derecho de los chicos y de las chicas ser precisamente socializados, educados en su propio idioma. Bueno, eso es para comenzar, porque tampoco me quiero alargar. Podría decir muchas cosas más, pero entonces Marilú va a decir, pucha, no. Estás igual que yo, que hablo demasiado. No, tú hablas más. Es interesante justamente lo que has mencionado, uno de los desafíos, las lenguas originarias, pero probablemente hay un desafío que quizá para muchos ya lo queremos dejar atrás, ¿no? Que ha sido el desafío de la pandemia. Estamos acá en una habitación cerrada, todos sin mascarilla, y sentimos que ya pasó. Pero no pasó cuando se trata de educación, probablemente. Yo no sé si de repente ese para ustedes pueda ser también un desafío pendiente. Si hay cifras quizá que nos hablen y nos grafiquen lo duro que ha sido para el Perú, para los estudiantes peruanos, la pandemia, ¿no? Déjame un poquito, Lorena, y complementar además lo que nos contaba Ernesto, que yo creo que más bien yo no veo tanto el desafío desde las brechas, desde las crisis, sino veo el desafío desde la implementación de buenas experiencias, como la de Fe y Alegría, que nos comenta Ernesto, en nuestro sistema educativo. Fe y Alegría es un ejemplo de eso, de innovación, de trabajo
coordinado, inclusive coordinado no solamente en las escuelas, sino con todas las líneas de trabajo para que la educación y la implementación de buenas prácticas sea en el sistema. Fe y Alegría tiene ese ejemplo. CARE Perú, por ejemplo, también trabajó algo que es un desafío, yo creo que para nuestro sistema implementarlo, en la época de la pandemia. Nosotros, viene la pandemia, ¿no? Y se cortan los canales de poder llegar a los estudiantes, ¿no? Las escuelas cerradas, los profesores en sus casas, el acceso a Internet es de más o menos 35% en nuestros locales educativos, que son más de 55.000, ¿no? Entonces, imagínate, además, esto sumado a las áreas rurales, que es donde las brechas son más grandes, los desafíos son más grandes porque justamente no contamos, digamos, con acceso a servicios básicos como agua, luz, Internet. Entonces, ¿qué hicimos? Nos acercamos a los estudiantes, nos acercamos a las comunidades, a las familias, implementamos un agente comunitario de educación, ¿no? Algo que en nuestro sistema educativo no hay hoy, no está dentro de nuestro mapa. Entonces, a través de este agente que realmente generaba cambios, pudimos acercar la escuela a los estudiantes, a los padres de familia y madres de familia, a las comunidades, ¿no? Entonces, esos son para mí los desafíos, ¿no? Estas buenas experiencias, replicarlas, escalarlas, sistematizarlas, estandarizarlas, ¿no? De manera que puedan aportar a un sistema educativo en crisis, ¿no? Y no solo por la pandemia, porque ya nosotros veníamos arrastrando muchas necesidades antes de la pandemia, ¿no? Los logros de aprendizaje de nuestros estudiantes son de los últimos, ¿no? De la región. El presupuesto que se le da a la educación es de los más bajos. Entonces, la infraestructura, que el otro día escuchaba al ministro decir que era más de 130.000 millones de soles la brecha que hay. Entonces, sí tenemos realmente desafíos en empezar a implementar buenas soluciones, buenas experiencias, diferentes, dice fuera de la caja, soluciones fuera de la caja es lo que tenemos que escuchar para poder lograr estos retos, ¿no? Estos retos de la educación rural, que es, creo, la parte más grande, la deuda más grande que tenemos como país con la ruralidad en general, ¿no? Y con la educación. Erradicar el analfabetismo, todavía somos un país cuyo más del 5% de población es analfabeta, no saben leer ni escribir. Infraestructura, ¿no? Y no pensar solamente, cuando hablamos de infraestructura, en fierro y cemento, ¿no? Sino pensar en acceso a Internet, que hoy, con la pandemia, hemos demostrado que podemos realmente ir más rápido, eso sí, si lo democratizamos y todos podemos tener acceso a esta línea de desarrollo. Bueno, y por ahí me quedo yo para poder seguir hablando. Yo no sé si de repente, Adolfo, tú quisieras, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo miras tú? A ver, desde el lado de la pandemia, yo creo que la pandemia aceleró algunas cosas que iban a venir. Y en términos de educación, me parece que ahí, cuando hablamos de hacer cosas diferentes, la pandemia te llevó a hacer cosas diferentes. Y el camino que se tomó de ser más virtual es un camino que no se va a abandonar. Es un camino que recién se está dando los primeros pasos. Y vendrán otros pasos. Pero también demostró algunos temas. Yo leía un reporte, por ejemplo, de educación en otros países donde la virtualidad ha permitido que más mujeres puedan estudiar, porque tenían labores de casa. Entonces abre oportunidades. Y creo que cuando uno comienza a hablar de buenas prácticas o cosas a hacer diferente, cuando yo pienso en educación, creo que uno de los grandes retos es cómo se logra conectividad en el país, cómo se puede llegar a todos. Porque una vez que tú llegas a todos, puedes llevarles muchas más cosas. Y ahí se puede utilizar tecnología. O sea, yo comienzo a pensar también qué enseñar. Y escuchaba, Ernesto, cuando hablabas lo de los idiomas, ¿no? Y me imagino la complejidad además de poder enseñar en diferentes idiomas y cómo
la tecnología hoy día te puede permitir traducir lo que alguien enseña y llegar a múltiples personas en diferentes idiomas. Si tú me hablas un poco del futuro, para mí es comenzar a pensar en eso, y creo que el reto del Perú es no embarcarse en un camino que en 10 años ya el resto del mundo se metió en otro y tú te quedas desfasado, y ese impacto lo van a tener los chicos que estudian. Entonces creo que el Perú hoy día tiene un punto de quiebre en términos de decir, obviamente voy a seguir con métodos que conocemos de educación, pero también es una oportunidad de pensar cómo podemos llegar de otra manera, cómo la tecnología nos puede llevar de otra manera, cómo podemos llegar a más gracias a esto, y de ahí ya viene una discusión cómo quiero llegar y qué quiero llevar. Pero a mí la pandemia, a pesar que fue durísima y ha tenido muchísimos impactos, no solo ver lo negativo, nos abre una puerta que creo que para el Perú puede ser muy interesante de explorar. Y en esa línea, ¿no? Un poco yo creo que no quisiera quedarme sin la reflexión de Tomás al respecto desde su mirada, probablemente una mirada no solamente centrada en el Perú, sino mirando la región, mirando experiencias buenas y malas, a fin de lograr justamente ese desarrollo en la educación. Sí, y gracias, y de nuevo gracias, Karen, por la invitación a este panel que se me hace súper interesante. Tú arrancaste la conversación hablando un poco de los retos de la educación rural, y no mencionamos de manera específica la pandemia, pero la pandemia, si la educación rural era un reto gigantesco desde antes de la pandemia, pues obviamente después de la pandemia todo el tema educativo es un reto gigantesco. Y poner algunas cifras, es decir, hay un estudio del Banco Mundial que estaba leyendo también ayer, que dice que básicamente en todo lo que es rendimiento de lectoescritura y matemáticas hemos retrocedido 10 años a nivel mundial, y específicamente en el caso de Perú, la mitad de los niños del tercer grado están por debajo del nivel mínimo, vamos a decir, en matemáticas, y en lectoescritura es bastante similar. Entonces los retos no son solamente la educación rural, son educación en general, pero un poco en línea con lo que ya veníamos conversando, y sin querer ser repetitivo, yo quería comentar el tema de interculturalidad en el caso específico de Perú. Yo creo que ese es un tema que nosotros en el banco lo entendemos también, al igual que Fe y Alegría, como absolutamente fundamental. Es una manera que los chicos también aprendan y que se queden en la escuela. Estamos aprovechando también todo lo que nos dejó, como decías tú, Adolfo, la pandemia en términos del uso de herramientas y digitales, para ver cómo a través de ellas podemos, por ejemplo, empezar a trabajar lenguas andinas, y estamos trabajando con el Ministerio justamente en una plataforma de usar la tecnología para todo lo que es el tema de educación en lenguas andinas, que traducen automáticamente. Pero también toda la parte de interculturalidad implica también esta infraestructura también, porque la infraestructura específica puede ser distinta de acuerdo al sitio donde estés, y a veces nos quedamos, yo cuando a veces hablo con Ministerio de Educación, me sorprende cómo hay un esquema, una visión específica de lo que debe ser la infraestructura, y la infraestructura puede cambiar del sitio donde estés, distinto puede ser en la costa como puede ser distinto, y a lo mejor no se apega mucho a lo que son las realidades culturales de los sitios. Entonces, infraestructura no tiene que ser un edificio hecho de la manera como estamos acostumbrados a hacerlo en Lima, sino puede ser una manera distinta de hacerlo. Tú hablas de infraestructura digital también. A pesar de todo lo que hemos vivido, a veces yo me siento con gobiernos, con ministros de Hacienda, y me hablan de los servicios digitales, que hay que telemedicina y todo, pero se nos olvida que para poder llevar todo el tema digital hay que montar una infraestructura digital detrás para poder llevar el servicio al ciudadano. Entonces, en vez de hablar de carreteras, ¿cómo empezamos a hablar en temas de conectividad? Yo estoy de acuerdo con Adolfo que se nos presenta una oportunidad, la pandemia nos dejó la oportunidad de poder crecer en esto, pero también implica, para poder capitalizarla, poder también formar a los docentes en las nuevas habilidades, y en tener las capacidades para hacer, o sea, no solamente en la infraestructura, sino también las herramientas para tomar ventaja de estas nuevas tecnologías. Y una cosa que quizás no hemos hablado mucho, o dos cosas. Uno es el tema, también la pandemia dejó mucho tema, y en el tema rural, brechas de aprendizaje. Y una de las cosas que estamos haciendo ahorita, que nos ha dado muchos resultados, estamos en un programa muy grande en Colombia ahorita, de cerrar brechas, son tutorías remotas y presenciales a través de la comunidad, con tutorías específicas para poder brechar todas lo que son las pérdidas de aprendizaje que se tienen de los últimos 2 años. En el caso de Perú, particularmente, las escuelas estuvieron cerradas 2 años completos.
Entonces, todas esas pérdidas de aprendizaje hemos descubierto que el parte de tutorías de manera específica con las comunidades y a través remota en la parte que se puede han sido muy efectivas en poder recuperar algunas de estas capacidades. Y la otra cosa que me parece interesante, que vale la pena explorar, no es el esquema de educación formal, sino el tema de certificaciones específicas para ciertas habilidades, tanto en la parte rural como en la parte urbana. Es decir, ciertas capacidades que son, o prácticas que pueden ser certificables, que se pueden enseñar de manera presencial o remota, que le den herramientas a los chicos a mantenerse en la escuela también o tener algo que hacer después de la escuela. Porque la otra parte que quizás no hemos comentado es el nivel de pérdidas también que estamos teniendo en el sistema educativo también es significativo. Se incrementó en la pandemia, los chicos estamos perdiendo, que estamos simplemente compitiendo con ellos porque tienen que subsistir ellos y sus familias también. Entonces, otro de los retos que tenemos en el sistema es cómo mantenemos a los chicos en el sistema educativo también. No quiero cerrar este bloque sin, lo mencionó de alguna manera Adolfo, sobre los retos, la oportunidad que traía la virtualidad para que las mujeres puedan estudiar cuando tienen labores de hogar. Y quiero centrarme justamente en ese tema, porque cuando hablamos de brechas y cuando se ven los números, incluso en zona urbana, en zona rural, las que más abandonan la escuela o no terminan la escuela son las niñas justamente por distintas razones las que no acaban la escuela. Entonces, Marilu, yo quería preguntarte a ti, con el trabajo que hace CARE Perú, buscando justamente la oportunidad para las niñas, para las mujeres, ¿cómo plantear el enfoque de género que cada vez que la palabra entra en el debate, en la esfera pública, automáticamente nos cerramos y no progresamos en buscar que las cosas caminen? A ver, creo que hemos avanzado, Lorena. Hemos avanzado definitivamente en los últimos años, muy lejos todavía de donde quisiéramos o deberíamos de estar, pero hay que reconocer avances. La pandemia definitivamente también hizo crecer estas brechas de género, ¿no? Muchas mujeres perdieron los empleos, ¿no? Porque Adolfo lo hizo desde el lado positivo, ¿no? También desde sus casas, el acceso que te da la conectividad te puede permitir tener un autoempleo, empleos, pero también el hacerse cargo en sus casas de las familias y por estos roles que tenemos lamentablemente, que el hombre es el que trabaja, la mujer se encarga de las cosas. De hecho, creo que es el 80% de las horas que una casa necesita para funcionar cubiertas por la mujer. Entonces, las oportunidades de desarrollo de una mujer, digamos, se limitan por todas las otras responsabilidades que caen sobre ella, ¿no? Ese es en el caso, digamos, familiar. Y en el caso de la educación, ¿no? Están estos techos de cristal que no vemos, justamente de cristal, que son que las mujeres hoy, el acceso a la educación básica es parejo. Hombres y mujeres entran igual, inclusive a veces hasta entran más mujeres que hombres. Sin embargo, con el avance, ¿no? de la educación, de la vida de una mujer, ahí empiezan a encontrar estos obstáculos de desarrollo, ¿no? Y tú vas viendo que van disminuyendo justamente las oportunidades de educación en mujeres, ¿no? Una muy grande es esta del embarazo adolescente, ¿no? La segunda causa de deserción en el Perú, la primera es económica, la segunda es embarazo adolescente. Entonces empezamos a ver que sí hay muchas dificultades y yo creo que la mejor manera de seguir comunicando es con evidencia, ¿no? Con evidencia. Y no solamente esta evidencia de cómo afectan estos roles, estas características que se le asignan a las mujeres y a los hombres, cómo las afectan en su desarrollo, ¿no? Sino también afectan a los hombres. Yo me acuerdo que una de mis grandes, digamos, batallas fue implementar el enfoque de género en el currículo nacional, porque era muy importante dentro de todo lo que es el enfoque de género enseñar la educación sexual integral y justamente para poder evitar estos embarazos adolescentes, estos malos manejos de sexualidad de niñas, niños, jóvenes, ¿no? Todo de acuerdo, por supuesto, a su madurez, a su edad, ¿no? Y que pudieran tener un desarrollo más limpio.
¿Que hemos avanzado? Sí, avanzado, pero no podemos decir que hoy la cancha es pareja, ¿no? Como dijiste en el momento. Trabajamos igual, nos formamos igual, pero las oportunidades son menores y hay indicadores en blanco y negro, como por ejemplo los ingresos de una mujer son 30% menor que los de un hombre, estando los dos igualmente preparados y dedicándole el mismo tiempo y esfuerzo al trabajo. Entonces, sí hay diferencias y sí hay que trabajar por ellas. Y el otro tema importante es el tema de violencia, ¿no? También violencia en las escuelas, vemos mucha violencia de jóvenes que tienen que abandonar las escuelas y generalmente esta violencia es en sus hogares, ¿no? Es ocasionada en sus hogares. Entonces hay que trabajar eso, hay que contarle a todo el Perú por qué es importante trabajar en buscar la igualdad para niñas, jóvenes y mujeres, que hoy definitivamente no es una realidad. Y creo que con todas esas reflexiones, como que perfecto, entramos a la segunda parte de este conversatorio con Educación Podemos, que nos lleva ya a mirar este año escolar que arranca ahorita, ¿no? El año escolar 2023. ¿Cuáles serían los retos? ¿Cómo lo ven en este nuevo año, en medio de una incertidumbre que también se vive en el país, una incertidumbre social que de alguna manera también impacta a los niños, sea para que lleguen a la escuela, sea para que emocionalmente cómo se sienten? Hay toda una complejidad también alrededor, más los retos que ya conocemos. Entonces, no sé quién quisiera tener la palabra, por quién quisiera empezar. Perfecto, adelante. Antes de responder la pregunta que nos haces, a mí me gustaría un poco como comentar esta primera parte a raíz de la intervención de Marilú, pero también de la de Tomás. La importancia en educación de los enfoques transversales. A veces creemos que la educación es un aprendizaje de contenidos según áreas temáticas, ¿no? Y es importante, por supuesto, avanzar en razonamiento comunicacional o matemático, o este tipo de áreas que efectivamente están presentes en la educación. Pero al mismo tiempo, si no hay en esas áreas unos enfoques transversales que son comunes a toda la educación en todos los niveles, entonces no vamos a lograr que la escuela sea lo que debe ser, que es el espacio de formación de ciudadanos y ciudadanas capaces de convivir democráticamente en el mismo país. Y eso es una función esencial de la escuela, a mi modo de ver. Si la escuela al final del quinto de secundaria no ha logrado comenzar a formar una propuesta, un proyecto de ciudadano o ciudadana, entonces ha fracasado, por más que hayan aprendido muchísimos contenidos y pasen directamente y con la más alta nota a la universidad. Porque lo importante es la formación de ciudadanos, y ahora además con una preocupación por una ciudadanía ya no solamente local o nacional, sino además global, porque es el mundo el que habitamos, ¿no? Y entonces ahí entra el enfoque transversal de género, pero también entra el enfoque transversal de interculturalidad que mencionabas tú, también entran otros enfoques, el enfoque de inclusión, por ejemplo, y la manera de trabajarlos no es tanto a través de muchos contenidos, sino a través de prácticas y de conductas que vayan poco a poco asentando comportamientos a lo largo de los años que dura la educación básica, y ojalá que después se refuerce en la educación superior. Y para eso se necesita un trabajo articulado entre la familia y la escuela. Eso no puede hacerlo solo la escuela, sino tiene que hacerlo de la mano de la familia, porque es la familia la que va formando esos valores básicos que la escuela va apoyando. Lo peor que le puede ocurrir al niño es que haya un desfase entre lo que aprende en la familia y lo que le enseñan en la escuela. Y sobre todo si después ve que en la sociedad lo que hay es más bien todo lo contrario de lo que en la escuela le dicen que es lo correcto, o lo ético, o lo bueno, entonces imagínense ustedes qué estamos formando, ¿no? Entonces es ahí donde me parece que la educación, hay un tremendo desafío en la educación. No sé si el sistema educativo peruano tiene claro sus enfoques transversales. No sé si forma ciudadanos. Puede formar otras cosas, pero ciudadanos de un mismo país que conviven, que se aceptan,
eso es más difícil. Y eso, por ejemplo, lleva a decir que cuando se trata o cuando hablamos de un enfoque, por ejemplo, intercultural, tenemos que tocar sin duda el tema de las lenguas, porque si no sería absurdo. Tenemos en el Perú 47 lenguas originarias y tenemos que tenerlas presentes. Pero el tema no es solamente para aquellos que hablan las lenguas originarias, el tema es para todos los peruanos que tenemos que, dentro del enfoque de interculturalidad, aprender a vivir, aceptar y asumir gozosamente la diversidad que somos. Y aprender a dialogar precisamente desde esa diversidad, en donde alguien que es un aguajún, o que es un quechua, o que es un chipí, o que es un aymara, tiene mucho que decirnos a los que no conocemos esas lenguas y no sabemos nada de esas culturas, que sin embargo expresan por siglos lo que es el buen vivir, ¿no? Que es la expresión que se usa normalmente en los pueblos originarios para el modo de relacionarse con la naturaleza o con los miembros de la comunidad. Hay ahí aprendizajes que nosotros no hemos hecho y que nos toca por hacer, un gran desafío para realmente comenzar a vivir como ciudadanos en el Perú. Eso antes de responder a tu pregunta. ¿Puedo pasar ahora? Por supuesto, adelante. Entonces, un desafío que yo veo es ese. Un desafío es precisamente cómo es que nos proponemos como sistema una escuela que forme ciudadanos y que forme ciudadanas. Y que signifique entonces que tengamos que pensar junto con otros sectores, eso no es un tema solamente de la educación, cómo vamos cerrando brechas que no son solo educativas, sino que son también sociales, económicas, políticas, en donde lo educativo probablemente comporta un elemento de agudización de las brechas por las muchas discriminaciones que existen en el país, que hacen muy difícil los diálogos que nos permiten precisamente aceptar la diversidad. Entonces allí hay un gran tema pendiente. Y por supuesto hay otros, ¿no? El primero de ellos es recuperar a todos los niños y niñas para la escuela. O sea, el año pasado las cifras más optimistas decían que habíamos perdido 350.000, pero sin duda yo creo que son más. Algunos hablaban de 1 millón de personas, sí. De 1 millón de niños y niñas que no volvieron a la escuela. Imagínense ese efecto en los años. Eso significa que esos niños, si siguen la educación, ya va a ser a nivel de la extra edad y cuando puedan. Pero ¿cuál es el resultado actual de una situación similar, incluso prepandémica? Es que tenemos un conjunto de peruanos y peruanas que no concluyeron nunca su educación secundaria. ¿Saben cuántos son? ¿Cuántos peruanos y peruanas en el Perú hoy no pudieron concluir nunca su secundaria? Más de 8 millones de personas. O sea, algunos hablan de 9, y esos son datos del Minedu. Por lo tanto, una cuarta parte del país, una cuarta parte de los peruanos no tienen un certificado de secundaria. ¿Nos va a extrañar entonces la informalidad? ¿Que un 80% de la PEA sea informal? Pero si es que van de la mano una serie de elementos y efectos que tú dices, bueno, ¿quieres progreso? ¿Quieres desarrollo? ¿Quieres entrar a la OCDE? Educa, pues, o sea, haz lo posible para que estas personas consigan su certificación, por lo menos de secundaria. Existe para eso la básica alternativa, existe para eso los CETPROS o las certificaciones de las competencias que ya tengo, que eso existe, para poder reingresar y reincorporarme otra vez a un sistema educativo que me va a permitir ir poco a poco mejorando la calidad de mi servicio al país. Pero eso significa como reto, ya pronto, ¿cómo hacemos para que esas 8 millones de personas o más puedan en este momento concluir sus estudios? Y en eso no basta solo el Estado, ahí entramos todos. Tuvimos un seminario en Fe y Alegría en noviembre pasado sobre este tema y hubo experiencias interesantes de empresas que ellas mismas habían constituido un CEBA, un Centro de Estudios Básicos Alternativos, para sus propios trabajadores, precisamente para que puedan concluir sus estudios secundarios. Entiendo que tiene que ver también con exigencias de certificaciones internacionales de las empresas, pero qué bien que sea así, si es que la empresa es un aliado del Estado y del conjunto de la sociedad para que por lo menos sus trabajadores puedan concluir. O sea, eso es un trabajo de todos, ¿no? Otro desafío. Y ahí quedo
porque tengo muchos más. Me encanta lo que dice Ernesto, y justamente le lanzaba la pelota a la empresa privada, así que yo creo que Adolfo, chapas el balón y de repente nos puedes contar un poco la experiencia de cómo justamente no solamente podemos mirar al Estado necesariamente como el único encargado, y cómo sí la empresa privada trabaja mucho cerrando brechas y contribuyendo, en este caso, a la educación. Sí, yo voy a empezar con algo que decía Ernesto, que a mí me parece muy interesante, de la transversalidad en la educación. Cuando le preguntan a alguien en el sector privado qué necesitas que sepan las personas que van a trabajar en tu empresa, o qué buscas, ¿no? Esa conexión, trabajo del futuro, educación. Y para cada vez lo que se necesita más es, diversos estudios tú lo vas viendo, no solo son las competencias duras, son competencias sociales, que tú entiendas, que tengas otro tipo de competencias y dónde las desarrollas, ¿no? Dónde las puedes comenzar a aprender. Claramente empieza desde el colegio, que tú vas aprendiéndolas. Entonces creo que ese es un reto fundamental. Curiosamente, cuando tú hablas en una empresa también, te habla mucho de, y en un mundo cada vez más globalizado, tu capacidad para poder entender la diversidad y poder trabajar con otras culturas. Y claro, en el Perú tenemos muchas. Entonces, ¿cómo tú eso lo sumas a tu propuesta? Más que sea un tema que sea una complejidad, es una propuesta de valor. ¿Y cómo la puedes agregar? Porque en el futuro todos ellos van a lidiar con personas de culturas completamente diferentes. Y los que sepan mejor manejarlas van a ser más exitosos en el mundo profesional. Entonces yo creo que ahí, para mí, es fundamental este tema de transversalidad, ¿no? De cómo los vas preparando a futuro. Cuando hablas del sector privado y la educación, el reto de la educación en un país es de todos. Me parece que eso es una premisa básica. Y cómo cada uno contribuye a esto en diferentes espacios. Porque además, en el sector privado uno tiene que pensar que a futuro va a querer atender a los mejores profesionales que se desarrollan en tu país. Entonces, pensar que tú no eres parte de ese proceso suena un poco extraño, ¿no? O sea, quiero que vengan los mejores, pero yo no soy parte. Entonces, tú tienes que ser parte, tú tienes que comenzar a formar esto. Y la segunda parte que uno tiene que pensar en un país como el Perú es que ese desarrollo no solo tiene que estar amarrado a el país como un todo, también tiene que estar amarrado a la región de influencia que tú tienes y en el sitio donde tú interactúas. Porque si no, no descentralizas. Entonces, algo que se tiene que trabajar cada vez más es cómo dentro de tu región tú trabajas toda la línea de educación. O sea, algo que nosotros trabajamos es todo el proceso, y le hemos llamado cómo reimaginar la educación en Moquegua. De la mano con el Ministerio de Educación, de la mano con el gobierno regional, de la mano con las familias, con los profesores. Y estamos trabajando con 25% de los alumnos del colegio, con más de 400 profesores. ¿Y cómo tú vas armando toda esa cadena? Con el sentido de que el día de mañana la gente que trabaja en ese espacio sean de Moquegua. Porque tienes que generar las oportunidades tú también a esa línea de desarrollo que tienes en el país. Entonces me parece que el reto es cómo uno va amarrando estas cosas. Y creo que el reto de la educación es de todos, absolutamente de todos. Justamente en esa línea de los retos, mirando el año 2023,
Yo no sé si cuando hablábamos al inicio planteaban esas experiencias exitosas, replicarlas. Marilú, por ejemplo, ponía el ejemplo de Fe y Alegría. Tomás nos contaba cómo hay este sistema de tutores en Colombia. Adolfo también nos mencionaba ejemplos exitosos de a partir de la tecnología lograrlo. Yo para mí recuerdo mucho, porque fue una nota que hice, me acuerdo, hace muchos años en el canal, la experiencia del Colegio Mayor, del Presidente de la República, que Marilú era directora del colegio, y lo recuerdo mucho. Entonces, no sé si ustedes, que todavía, digamos, no han intervenido en esta ronda, tengan esos ejemplos de proyectos innovadores, exitosos, que existen todavía, que existieron y se truncaron, que podríamos incorporar para que sea un año escolar mucho más exitoso. Sí, si me permites ir rápidamente, el 2023 va a ser el primer año en el cual los docentes y los alumnos van a estar juntos desde el principio del año, de hace 3 años quizás, ¿no? Entonces ahí vamos a poder ver qué tan grandes son las pérdidas de aprendizaje que si son reales o no, las que dicen las estadísticas que hemos estado viendo ahora. Si yo estuviera sentado del lado del Ministerio de Educación viendo hacia el 2023, además del día a día de manejar un ministerio tan complejo como el Ministerio de Educación, yo haría un poco lo que decía Adolfo al principio, es montarme en la oportunidad que me generó la pandemia también, con cosas de los retos que yo creo que son más importantes, son la pérdida de aprendizajes y toda la gente que hemos perdido el sistema de educación, como decía Ernesto, que se han ido, que son números gigantescos, y que tenemos que ver cómo traerlo. Yo creo que son dos cosas que son importantísimas. Y cómo hacerlo es a través de maneras, y montarnos en lo que la pandemia nos dejó de positivo, que es hacerlo de manera disruptiva. O sea, hacer cosas, como te decía, el uso de tecnología para el tema de interculturalidad. El tema de tutorías remotas o presenciales para cerrar las brechas de aprendizaje. Certificación para habilidades del trabajo, ese tema de cómo incorporamos cosas que son importantes para poder vivir, poder trabajar, que a lo mejor son certificables y hay que incorporar al propio sistema escolar. Y después, algo que a mí me parece que es importantísimo, que nos mencionaba a Adolfo, que lo vemos en el día a día, en el trabajo que hacemos, es la incorporación de habilidades del siglo XXI al currículum formal del Ministerio de Educación, de lo que son. El otro día leía que a los chicos que les fue mejor quizás en capear la pandemia son aquellos que eran flexibles, que tenían creatividad, que tenían la manera de adaptarse. Esas habilidades algunas se pueden aprender, incorporarlas de manera formalmente al sistema educativo me parece que es importante para la propia resiliencia de los chicos. Entonces yo lo que diría es, los retos son grandes, son pérdidas de aprendizaje, son cómo hacemos para que la gente regrese al sistema o que no se vayan del sistema de la crisis, y aprovechemos lo que la pandemia nos dejó para hacerlo de una manera distinta a lo que hemos hecho hasta ahora. Aparte de manejar un ministerio del día a día que es muy complejo, tomemos estas oportunidades que se nos presentaron también de la pandemia. Marilú, no sé cómo lo ves tú. A ver, es que todo lo que han dicho es perfecto, ¿no? Es realmente lo que deberíamos de implementar para poder asegurar una educación de calidad. A ver, yo lo veo primero en el inmediato, ¿no? ¿Cómo aseguramos un año educativo, ¿no? Porque no solamente educación básica, sino superior, universitaria y técnica también. ¿Cómo aseguramos este inicio de la educación básica que finalmente se anuncia, que eso es bien importante, ¿no? El año pasado era como, no sé si empiezan, no sabemos si... Ahora no hay excusas, nadie va a poder decir... Marzo, es clarísimo, todos vamos. Pero el reto es que los profesores estén en las aulas, que estén en las aulas en las condiciones de recibir a los estudiantes. Los baños. Que esté el material educativo, baños, electricidad, conectividad en el mejor de los casos, ¿no? Entonces, ese es el reto inmediato, ¿no? Asegurar que realmente las condiciones para el 13 de marzo, y no es pequeño el reto, ¿no? Es tremendo reto, pero ahí yo creo que la unión de todos va a hacer que esto sea más posible. Y cuando digo todos, digo de todos los sectores, ¿no? No solo estamos pensando en la educación nacional, sino sé que también están involucrados ahora el ejército, la empresa privada, la cooperación internacional, las multilaterales, están también haciendo posible juntos que esto realmente sea una realidad y que el 13 de marzo nuestras niñas, nuestros niños y jóvenes puedan estar en las escuelas, ¿no? Que son tan importantes. Hablaba Tomás de esta pérdida de aprendizajes. Hoy día se habla de una pobreza del aprendizaje. La pobreza del aprendizaje no es otra cosa que niñas y niños de 10 años que no saben leer.
Entonces, el reto en recuperación de aprendizajes, el reto en recuperación de estudiantes, que son, como decía Ernesto, más de 1 millón al sistema educativo, es el inmediato, es el no negociable, es el sí o sí, ¿no? Ahora, otra vez yo, tratando de ser positiva y mirando desde lo avanzado. El Perú avanzó bastante. Miren, hace no muchos años, bueno, sí, no, ya son bastantes, más de 20, pero menos de 20, la educación inicial no era obligatoria, ¿no? Recién desde los 90, la educación inicial en nuestro país es obligatoria. Y hemos logrado mucho avance, ¿no? Había metas importantes de avance, bueno, ahí se han quedado dormidas, pero eso es lo que otra vez hay que retomar, el acceso de la educación inicial a todas nuestras niñas y niños. Por supuesto, viendo antes el tema de anemia, el tema que eso ya es un factor que va a definir la posibilidad de los estudiantes de aprender. Tú sabes que la anemia, los primeros 5 años de vida, daña el cerebro. Y si una niña o un niño han tenido estos niveles de anemia que no han sido controlados, ya son niñas y niñas que entran en desventaja. Entonces, antes inclusive hay que trabajar. Y se avanzó, bajamos los índices de anemia en el Perú. Entonces, hay que volver a eso, ¿no? Y hay que otra vez tratar de cerrar brechas, ya sea, como bien dice Adolfo, saltando ya, digamos, es con esto que nos ha enseñado la pandemia, que es que a través de la tecnología podemos llegar a todos los rincones del país y con todos los servicios que tanto faltan. Hablaba yo de los avances. Tuvimos una ley universitaria que aseguró que más de 145 universidades de nuestro país pudieran ser evaluadas con una mirada de calidad y que puedan ser licenciadas si las cumplían o no condiciones básicas de calidad. Hoy tenemos 95, pero que aseguran condiciones básicas de calidad. En educación técnica avanzamos, ¿no? Avanzamos porque además de tener una ley de educación técnica donde se reconocía cuáles eran también esas condiciones de calidad para todos nuestros institutos, que son más de 1000 en el país, articulamos a la academia con el sector productivo, ¿no? Articulamos las necesidades del país para que la academia pudiera realmente formar estudiantes que aportaran a la competitividad, al desarrollo del país. Trabajamos subvenciones como la que trabajamos con Fe y Alegría o con CARE, pero estoy hablando desde el Estado, se hicieron subvenciones. En el Estado dijimos, oye, el Estado no está haciendo las cosas bien, no avanza en educación rural. Hay que ver quién lo hace bien. Fe y Alegría lo hace muy bien, CARE Perú lo hace muy bien. Entonces demos la oportunidad que otros, ¿no?, realmente trabajen y puedan lograr ese impacto en la calidad educativa de nuestros estudiantes. Bueno, el desafío, como te digo, es muy grande, los retos son grandes, pero uno de los mayores desafíos que yo veo es ese: tomar buenas experiencias, ¿no?, sistematizarlas, porque tenemos un muy buen año. Yo me acuerdo que hubo un año en el que Huancavelica, Ayacucho y Pasco, ¿no?, una de las 3 regiones más pobres del Perú, tuvieron los avances más importantes en logros de aprendizaje en la ESE que se elaboró en ese año. 3 regiones que siempre habían venido, digamos que a la cola en logros de aprendizaje, lograron los avances más importantes. ¿Qué pasó el año siguiente? Nada, regresaron. ¿Por qué? Porque no sistematizamos buenas prácticas. Entonces, ese es un desafío, ¿no? Hay que hacer de lo bueno escalable y que logre realmente este impacto en la calidad, en el bienestar de vida de niñas, niños, jóvenes y en general todos los peruanos y peruanas. Creo que tenemos claro que la educación es esa columna vertebral que nos va a permitir, retomando lo que dice un poco Ernesto, ser ciudadanos, ¿no?, construir ciudadanos, que resulta tan importante. Y ya a modo de reflexión final por parte de cada uno, a partir de lo que hemos conversado, de aquello que se les quedó de repente pendiente mencionar, para mí hay un tema. Yo como mamá vi a mi hijo ir al colegio virtual, vi a mi hijo volver a la presencialidad, por supuesto, desde su privilegio de estudiar en un colegio donde va el 1% de los alumnos del Perú. Pero uno de los temas más sensibles era el impacto en la salud mental de los niños.
Y yo creo que ese también acaba siendo un reto pendiente. ¿Cómo ha impactado la pandemia a ese niño que acabó el colegio sin ceremonia de graduación y de pronto está en tercer año de universidad o está en instituto? Aquel que estaba en inicial y de pronto ya estaba en primaria, o de pronto llegó a secundaria, está en tercero de media y no se enteró en qué momento sucedió. Y cómo son chiquitos y a la vez son grandes. Entonces, para mí el impacto de ver cómo su salud mental de alguna manera se ha visto mermada, me imagino que tú, Ernesto, en todas las experiencias de los colegios Fe y Alegría, lo debes haber visto. ¿Cómo manejarlo? ¿Cómo tratarlo en un país donde la salud mental en general también es a veces la última rueda del coche? Te la doy. Sí, bueno, en Fe y Alegría, como en todos los colegios públicos, y me imagino que privados también, hemos vivido, hemos tenido esto a nivel de los alumnos y a nivel de los docentes también, ¿no? Porque esto no ha sido un fenómeno solamente de los chicos, son más vulnerables sin duda, pero los docentes también la han pasado mal, han sufrido las consecuencias. Y por lo menos al comienzo de la pandemia, desde Fe y Alegría tuvimos que hacer una especie de refuerzo particular en todo lo que era lo socioemocional de los docentes. Prácticamente el primer semestre y buena parte del segundo, lo que buscamos fue cómo reforzarlos a ellos para que entonces ellos pudieran a su vez hacer el trabajo necesario con los padres de familia, que tampoco sabían manejar o gestionar la situación de ser maestros y maestras en la propia casa, sin tener las condiciones para ello, y con los niños y niñas que estaban bajo su propio cuidado, ¿no? El año pasado hubo una evaluación virtual de aprendizajes que me parece que fue importante, no recuerdo otra en el ministerio, fue solamente con chicos y chicas que tenían acceso a la virtualidad, por lo tanto no se puede generalizar. Y dan algunos indicadores ahí de cómo los niños y niñas han estado viviendo la pandemia desde la dimensión socioemocional. Y uno de los indicadores que me llamó la atención fue que solo uno de cada 10 podía gestionar sus desánimos, no podía manejar sus sentimientos. Bueno, habían otros elementos también, otros aspectos, pero ya eso te revela cómo es que los niños, las niñas, los adolescentes han enfrentado con mucha dificultad, los que han podido, ojo, estos eran solamente los que tenían conectividad. Imagínense en el campo, en donde la conectividad no existe o es muy poca, muy escasa. Entonces, sin duda, ahí hay un proceso que hay que hacer a lo largo de un tiempo largo. Yo creo que, me parece que es Marilu la que habla en un artículo que la educación está en emergencia. Y me parece que va a seguir en emergencia y hay que asumir que esto va a ser así por lo menos en el mediano plazo y que tenemos que proponernos entonces metas para una situación de emergencia. Es una especie de posguerra, de pospandemia, en donde los resultados son los que acabamos de decir. Niños de 10 años no saben leer, niños de 15 no comprenden lo que leen, no hay razonamiento matemático adecuado. Niños que a los 8 años no saben escribir su nombre en muchas de las escuelas. Entonces, ojo, no es una situación normal. Es verdad, como dice Marilu, que hasta el 2019 realmente habíamos crecido y estábamos en una situación más o menos a mitad de tabla de la región. Es decir, habíamos podido lograr grandes avances. La pandemia ha sido para nosotros muy dura y nos ha devuelto a una situación que tenemos que tratar de enfrentar, pero eso nos va a tomar tiempo. Pensar, por ejemplo, que vamos a cerrar esos 130.000 millones de soles que necesitamos para la infraestructura en un año, es imposible. Los niños van a volver otra vez a las escuelas que dejaron el año pasado. Entonces, lo que tenemos que ver es cómo, en un plan de mediano plazo, vamos tratando de mejorar la infraestructura del conjunto del país, comenzando por aquellos lugares más vulnerables y más pobres, donde están los más pobres del país, porque es la única manera de poder avanzar en cierre de brechas. Lo mismo respecto de lo digital.
Es verdad que hemos descubierto las potencialidades, pero esas mismas potencialidades no han abarcado a todo el conjunto del país. Entonces, ¿cómo hacemos para que con una relación estrecha entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones se puedan llevar a cabo efectivamente una extensión de la red dorsal que no llega a todos y que podría permitir en todo caso una conectividad mayor allí donde hasta ahora no se tiene? Bueno, no digamos, por ejemplo, el trabajo que habría que hacer, porque es un trabajo intersectorial con salud para todo el tema de la anemia que mencionabas tú. Es decir, tenemos que recuperar la salud de nuestros niños y comenzar la educación iba a decir la panza de la mamá, pero yo creo que es ahí donde que tenemos que comenzar. Si no alimentamos bien a la madre que está en gestación, ya vamos a comenzar mal el proceso educativo y vamos a tener que seguir, precisamente porque el cerebro se desarrolla en esos primeros 5 años, vamos a tener que seguir alimentando y nutriendo al niño o a la niña en todo ese tiempo para que después pueda efectivamente entrar en buenas condiciones para poder aprender lo que tenga que aprender. Si no lo comenzamos allí, entonces ya comenzamos a perder piso para lo que va a venir después. Por eso la educación inicial es tan importante también, y qué bueno que ya esté reconocido y que ojalá niños y niñas puedan asistir todos a esos centros. Pero son centros que van a tener que ser escuela, que van a tener que ser centros de salud, porque es ahí donde los vamos a vacunar a todos y bien, y van a tener que ser probablemente centros de alimentación, algo así como ollas comunes o comederos populares, porque queremos que se nutran y bien, porque si no, no van a tener los elementos suficientes para poder crecer y estudiar después, ¿no? Y vamos a tener esas deficiencias tan grandes como las que están señalando. Entonces, hay un plan de emergencia educativa lo que tenemos que desarrollar, y por supuesto el Ministerio de Educación es el órgano rector y ojalá lo haga, ¿no? Tomás, sí, continuamos contigo, ¿qué te parece? Sí, no, yo un poco con respecto a la pregunta específica, yo creo que una lección de la pandemia es que tenemos que trabajar mucho más en todo lo que es la parte socioemocional, tanto de los estudiantes como de los maestros, yo diría que también de los propios padres, y ojalá en situaciones similares mayor sentido común de los tomadores de políticas públicas con respecto a cómo se llevó esto. Yo sé que se hacía sin saber mucho, pero quizás a lo mejor algunas cosas fueron más extremas de lo que necesariamente tendrían que hacer ahora con el retrovisor. Pero volviendo al tema de educación, yo diría solamente un poco de cierre, es lo importante en esta condición de emergencia que está la educación, es seguir trabajando para poder mejorar el acceso, la cobertura, la calidad de la educación, invertir también no solamente en espacios educativos, sino cómo llegarles a aquellas personas que están hoy fuera del sistema, pero que tenemos que buscar la manera que regresen, a aquellos que tienen inclusive menos probabilidad de regreso, de una manera disruptiva, distinta a la que venimos haciendo hasta ahora. Muy bien. Adolfo, para cerrar contigo, Marilu, si te parece, vamos con Adolfo y Sí, cerramos. Sí, gracias. Yo, en la pregunta del tema emocional, simplemente creo que nos ha afectado a todos, ha afectado a todos los alumnos, a todos los chicos, a todos los profesores, y recién estamos entendiéndolo. Y creo que esto tiene para un tiempo. Creo que en términos de la educación, yo pensaría en 2 cosas. Uno, ya lo han dicho, es el corto plazo, ¿no? ¿Cómo recupero a todos los alumnos? Y cómo los trato de nivelar. Pero creo que tenemos que aprender también de la pandemia que puede ocurrir cualquier otra cosa a futuro y no nos puede impactar de nuevo igual. Entonces tenemos que tener otro frente independiente pensando en el largo plazo. No podemos simplemente centrarnos en el corto plazo. Y ese largo plazo creo que abarca, si yo me pongo en el lado además por el sector privado, tenemos que prepararnos para el futuro que viene y no quedarnos rezagados. No nos podemos quedar rezagados. Tenemos un reto enorme. Y se viene una digitalización y una automatización en el mundo que va a tener un impacto. Entonces lo que no puede ocurrir es que nuestro sistema educativo en el futuro esté desconectado de lo que requiere el mundo. Entonces tenemos estudiantes que al final no encuentran
oportunidades, porque estas no hablan. Y creo que ese es un trabajo a largo plazo que hay que comenzar a hacer hoy, para que esto comience a engranarse. Y en el caso del Perú tenemos que entender bien cuál es el potencial que tenemos como país y dónde debemos centrar la educación para que estas dos cosas del futuro y lo que tenemos puedan conectarse. Entonces creo que para mí ese sería el mensaje final, no solo en el corto plazo, que me parece fundamental, pero estar pensando ya en el largo plazo y que no nos puede volver a ocurrir lo que ocurrió con la pandemia. Marilu, un poco quería cerrar contigo como directora nacional de CARE Perú, ¿no? A propósito de este conversatorio en el cual todos estamos, porque tú siempre, si bien, por ejemplo, tu artículo, ¿no? Que todos han mencionado, que la educación está en emergencia, también aquí tratas de ver el vaso un poco medio lleno, tratar de encontrar eso no tan negativo o eso positivo que es lo que se puede trabajar. Te preguntaría si en esas reflexiones, en eso que tú ves, esa luz al final del túnel, ¿cómo sueñas la educación en el Perú? ¿Qué sueñas? Me emociona tu pregunta. ¿Cómo sueño con una educación que forme ciudadanos, ciudadanas con valores, una educación que logre que el bienestar a las familias llegue, que las oportunidades lleguen? No quito la meritocracia, me parece un factor importantísimo siempre, pero siempre hay que pensar en la equidad, ¿no? Que es la meritocracia, pero también con la condición. Pienso niñas y niños con ese derecho esencial que es la educación, realmente hecho una realidad. Cuando hablaba Ernesto, Tomás y Adolfo, yo siempre viajo, ¿no? Viajo, digamos, por las experiencias, por las oportunidades que he tenido de conocer un poco a profundidad la educación de nuestro país y de enfrentar todas estas situaciones como hoy, los problemas socioemocionales que están atravesando niñas y niños, por supuesto profesores, padres, madres de familia, pero niñas y niños que son poblaciones aún con más vulnerabilidad y un sistema que no tiene la capacidad, ¿no?, de poder atender esas necesidades básicas. Veo un sistema educativo hoy, lo declaró la UNESCO a inicios del año pasado, sin metas, sin planes, sin estrategias para poder lograr esa educación de calidad con la que sueño y con la que creo que todos y todas soñamos. Veo un país que no tiene metas en educación, que su presupuesto es uno de los más bajos, ¿no? Creo que para este año estamos cerca de los 40.000 millones, que es menos del 4% del PBI, 3.7, tú lo debes saber mejor, Tomás. Veo la verdad ahorita una situación muy difícil, pero no dejo de ver el vaso lleno y veo, por ejemplo, actores, agentes, ¿no?, que sí realmente aportan a poder contribuir con algo con esta educación de calidad. Veo una organización como Fe y Alegría o como el BID que se involucra realmente en ver, en traer al Estado de la educación nacional, ¿no?, soluciones implementables, soluciones ambiciosas, pero que realmente nos van a llevar a poder lograr esa educación. Veo a la empresa privada también muy involucrada. Hay una herramienta que a mí me encanta y de hecho yo lo trabajé, Lorena, tú mencionaste los colegios de alto rendimiento, que es un ejemplo de que cuando todos nos sentamos en la mesa, ¿no?, realmente se puede lograr cosas. Obras por impuestos es un mecanismo muy importante y potente que lamentablemente es medio burocrático y ya uno pierde las ganas de poder contribuir, pero con obras por impuestos se hicieron muchos colegios, muchísimos. En la época del niño costero que yo tuve la oportunidad de trabajar, logramos sacar colegios adelante. Hoy día los colegios de alto rendimiento, que son infraestructuras realmente importantes, donde no solo se atiende a los estudiantes, sino también se fortalecen las competencias de los profesores, son una realidad gracias a obras por impuestos. Entonces son mecanismos, ¿no?, donde realmente podemos trabajar
todos los actores del país, de la sociedad, y contribuir con el desarrollo. Veo un país que realmente tiene, como bien decías, Adolfo, muchísimo potencial, muchísimo. Tiene gente realmente espectacular, pero gente que se ha acostumbrado a vivir apagando incendios, ¿no? A vivir subsistiendo, a vivir en la informalidad, ¿no? Cuando yo creo que con la educación que todos soñamos, podemos tener realmente esas oportunidades, ese país próspero que nos merecemos, todas y todos los peruanos. Y eso lo podemos con educación. Entonces, ese es mi cierre. Agradecerles, por supuesto, a Adolfo, Tomás, Ernesto y a ti, Lorena, este espacio tan importante, y invitarlos a seguir hablando de cómo podemos, desde fuera de la caja, con esas experiencias que tiene cada uno, contribuir, o cómo contribuimos con el desarrollo de nuestro país. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias. Gracias. Sí, Gracias por la invitación, por permitirme escuchar tantas ideas, tantas propuestas, tanto conocimiento para que la educación sea mejor. Muchísimas gracias a los 4 y hasta otra oportunidad, hasta un nuevo conversatorio. Chao. Gracias.